Sale, vamos a revisar algunas sustituciones. Digamos solución ante sustituciones. Y la idea es que, como les comento, que llevemos la ecuación a un formato que ya más o menos conocemos. ¿Sale? Recuerden ustedes que hasta en esas alturas nosotros sabemos resolver ecuaciones lineales de primer orden, ecuaciones exactas, ecuaciones separables. ¿Sale? Entonces, vamos a pensar en los siguientes ejemplos. Me voy a ir a través de ejemplos y al final vamos a concluir cuál es la sustitución, o sea, vamos a platicar como conclusión al ejemplo todas las sustituciones y vamos a platicar en qué consiste el método y cómo se llama en las clases de ecuaciones, ¿vale? Entonces, primero, vamos a pensar en un ejemplo como el siguiente. Yo tengo x cuadrada más y cuadrada de x más x cuadrada menos xy de y igual a 0. ¿Sale? Si me quedo observando esa ecuación, me estoy dando cuenta de que yo tengo algo así como el formato de la ecuación de las exactas, ¿verdad? Yo esperaría aquí tener la m y aquí tener la n. Esas funciones que son de dos variables, ¿no? Entonces, antes de resolverla como exacta, voy a tratar de verificar si lo es. Entonces, calculo la derivada parcial de m respecto de y. ¿Se acuerdan ustedes que cuando estoy respecto de x, calculo la contraria? Entonces, en este caso me quedaría, la derivada de esto sería 0, porque la x respecto de la y es una constante, y aquí me quedaría 2y. ¿Sale? Entonces, por otro lado, yo voy a calcular la otra parcial cruzada, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, en este caso voy a calcular la parcial de n respecto de x, y en este caso tengo yo 2x, y aquí la y como es constante me va a quedar menos y. ¿Sale? Entonces, finalmente, no me queda la ecuación, no me queda lo mismo aquí que aquí, entonces no es exacta. Hay una manera de resolver las exactas buscando un factor integrante, haciendo propuestas de que es un factor integrante que depende de x o de y, o de las dos funciones, ¿verdad? De las dos variables, pero bueno, no vamos a tratar de resolverlo de esa manera. ¿Sale? Entonces, si no es exacta, yo no puedo utilizar los métodos de la ecuación exacta, y por allí a alguien se le ocurrió pues hacer tratamientos algebraicos para ver qué podía decirse de esa ecuación, a ver si había alguna manera de resolverlo. Las ecuaciones diferenciales en general son una colección de métodos y de un semillero de ideas que han permeado hacia otras áreas de las matemáticas. Entonces, si a alguien se le ocurrió factorizar la x cuadrada, observó primero lo siguiente, antes de todo, tengo aquí una función de grado 2, ¿verdad? Un polinomio de grado 2. Aquí está de grado 2, este término también es de grado 2, y si yo considero los exponentes aquí de grado 1, tengo también un término de grado 2 hablando en general. Entonces, vamos a ir haciendo referencia a todas esas propiedades. A alguien se le ocurrió factorizar una x cuadrada ahí. Ok. Entonces, aquí le queda un 1. ¿Cómo puedo yo factorizar una expresión donde no tengo x cuadrada? Pues la divido en la fuerza. Entonces, aquí, si yo hago este menjurje, voy a tener x cuadrada multiplicando por todo esto, me da x cuadrada, y luego x cuadrada aquí se cancela y me queda eso. ¿Sale? De alguna manera también puedo factorizar la x cuadrada de este lado. Entonces, aquí queda x 1 también. Menos, solo que aquí en este caso me va a quedar así. ¿Sale? De y, ¿verdad? Y entonces, el afán con el que uno factoriza la x cuadrada es porque si lo factorizo de los dos términos, lo puedo quitar. Ya no lo escribo, ¿verdad? Pero puedo escribir x cuadrada por todo lo demás de la ecuación igual a 0. Entonces, puedo suponer que la solución viene de plantear que esta parte es igual a 0. ¿Sale? Entonces, la ecuación que estaría yo tratando de resolver se vería más o menos así. ¿Vale? Entonces, como estamos grabando, voy a ir eliminando términos. ¿Ok?
¿Se entiende hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Sí. Ok, son puros tratamientos algebraicos, ¿verdad? Son puros truquitos algebraicos de momento. Sale. Y entonces, alguien se le quedó viendo fijamente una ecuación como estas y dijo, ah, caramba, fíjate, aquí tienes el cuadrado de esto. Entonces se le ocurrió hacer una especie de sustitución. Decir, U es igual a Y entre X. Aunque, si yo hago esta sustitución de manera algebraica, recuerden ustedes que X es mi variable independiente y que la Y es una expresión que yo no conozco, que yo estoy buscando, que es función de la X. Entonces, U también va a ser función de la X. ¿En qué sentido? Suponiendo que la Y fuese X cuadrada más 7X menos seno de X. Por decir algo, un ejemplo, ¿verdad? Se me acaba de ocurrir. Entonces, a eso le estoy llamando Y, a eso le llamaría Y. ¿A qué le estoy llamando U? U le estoy diciendo a esa misma expresión, pero dividida entre X, que resulta ser de nuevo X más 7 menos seno de X entre X. O sea, el punto aquí es que si yo estoy suponiendo que Y es una función de X, la U vuelve a ser una función de X. ¿Vale? Solamente que obtengo yo la U a través de la Y dividiéndola entre X. ¿Vale? Debo de pensar en situaciones como esa. Eso es lo que significa que yo tenga esto. ¿Vale? Bueno, entonces, si yo hago esta sustitución, yo puedo reescribirlo de allá arriba como U cuadrada y de este lado como U. ¿Ve? Solo que sí va a cambiar un poquito. Aquí de X sí me sigue sirviendo porque estoy teniendo U como función de X, o sea, U va a ser una especie de nueva Y, mientras que de este lado la de Y ya no me sirve. Necesitaría yo saber quién es de Y en términos de U. O sea, que si Y es U por X, ¿vale? Entonces dy, lo voy a poner acá, dy sobre dx, que es a lo que más me refiero de aquel lado, voy a tener u es una función, x también es una función, entonces voy a tener u por la derivada de x, que es un 1, más du por x, ¿verdad? Vamos a poner así mejor. ¿Sí me explicó? Estoy derivando un producto. ¿Está claro eso? Sí, profe. ¿Verdad? ¿Sí? Así es. Muy bien. Entonces, la dy es esa cosa. Si la sustituyo allá, esta expresión en lo que se convierte es en 1 más u cuadrada. O sea, estoy tratando de hacer un razonamiento heurístico, ¿verdad? A ver a dónde llego. Y la dy es todo eso. U más x de u. Igual a 0. Sale. Entonces, voy a desarrollar esa expresión para ver si puedo yo lograr obtener algo similar a eso. ¿Por qué pienso en eso? Porque tengo de x y también tengo ya de u, ¿verdad? Entonces me quedaría aquí 1 más u cuadrada de x. Y de este lado, una vez todo eso, sería un u más x de u. Y luego menos u por todo esto me quedaría menos u cuadrada más, no, menos, perdón, menos u por x du, ¿verdad? Sale, ¿vale? Entonces, bueno, aquí me conviene, si se dan cuenta, voy a tener términos que sí están multiplicados por du, pero tengo términos solitos, ¿vale? Entonces, más bien, me valdría la pena, antes de hacer la sustitución, ver la ecuación como dy sobre dx, ¿sale? Sí, aquí a lo mejor les va a parecer ahí medio esotérico. Pero bueno, sí, pensémoslo así. Espero yo que no se hagan bolas. ¿Se acuerdan que podíamos hacer eso? En vez de diferenciales, dejarlo escrito de esta manera. Entonces, en ese sentido, aquí tendría yo de x. ¿Sale? Lo pueden hacer ahí con calmita. Tendrían du sobre dx y du sobre dx. Bueno, ok. Entonces, la idea es que ya me queden libres estas expresiones para yo poderlas cancelar. No se me hacen bolas ahí, ¿verdad? ¿Sí estamos bien?
Sí, profe. Ok. Bueno, entonces esta u cuadrada, yo la puedo cancelar con esto. ¿Qué más puedo decir? Pues nada más, ¿verdad? Todo lo que no diferencial, no está multiplicado por la derivada, lo puedo yo dejar solito. Entonces aquí me va a quedar un 1 más u, que serían esos dos. Y creo que ya, ¿verdad? Que me dio lo mismo. Sí, creo que sí. Bueno, y luego factorizo du sobre dx. Me quedarían más x menos u por x y todo esto du sobre dx. ¿Sale? Y pues a todo dar, ¿verdad? Ya en esto se convertiría. Ahora, ¿qué acabo de ganar con hacer esta sustitución? Pues lo que gano es que 1 más u, ya nada más depende de la u, y eso también depende de la x, tengo du de x, entonces es una nueva especie de y, ¿sale? Entonces, si quiero escribirla como si fuera una exacta, la vamos a poner aquí a la izquierda. No voy a borrar todo esto. Ok, acabo de obtener, si hago la sustitución u es igual a y entre x, a lo que llego es entonces a esta expresión, 1 más u de x, si quieren verlo así, más x menos u por x de u. ¿Vale, vale? O si quieren factorizamos la x de aquí, y nada más nos quedaría 1 menos u por du. ¿Sale? Me gustaría ver si ahora sí esa es exacta. ¿Sale? No sabemos. Lo podemos probar también. Pero cuando ustedes pueden factorizar cosas y entonces ya se van dando cuenta de que a lo mejor en las expresiones ustedes pueden separar las variables, pues entonces mejor nos vamos por el método de separación de variables. ¿Vale? Entonces, en vez de verlo de esa manera, digo, estoy tratando de platicar cómo se le pudo haber ocurrido a alguien resolver esta ecuación. ¿Vale? Entonces mejor la pienso de esa manera. ¿Por qué? Porque entonces vean ustedes en qué se está convirtiendo todo esto. Aquí se convirtió en una expresión en donde yo puedo ir sacando las variables. Entonces, si vamos a pensarlo así. Sí, vean, voy a escribirlo acá. X por 1 menos u, vamos a poner aquí du de x, y entonces voy a pasar esto de aquel lado, menos 1 más u. ¿Vale? ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque bueno, aquí puedo pasar dividiendo esta otra cosa, bueno, al revés, y la x de x lo puedo pasar de aquel lado, o sea, aquí a la izquierda puedo dejar 1 menos u por du, todo esto dividido entre menos, bueno, sí, entre 1 más u, ¿sale? Y de aquel lado x multiplica de x está debajo, lo podemos pensar así como dx entre x, ¿sale? Y ya puedo yo calcular las integrales. ¿Sabes? ¿Sí o no? Sí, profe. Y bueno, calcular esas integrales pues ya es un problema distinto. Eh, como ya pude separarlo, o sea, yo ya puedo irme aquí en adelante a resolver la ecuación. Pero bueno, todo esto fue posible gracias a que alguien observó que al factorizar la x cuadrada y al hacer esta sustitución, digo, ¿cómo se le ocurre a alguien hacer esto? Pues después de estar pensando muchísimo tiempo en una ecuación como esa, ¿vale? Y en estar buscando una solución algebraica. Bueno, sobre todo antes de eso, sabiendo que esa ecuación tiene solución mediante alguna serie de tratamientos algebraicos, ¿verdad? Pero bueno, conclusión de este tipo de métodos, este tipo de ecuaciones donde yo puedo hacer esto, aquí ya sabemos cómo resolver esto, ¿verdad? Sí, pues ya son puras integrales, ¿no? Ya se resuelve la integral. Ajá. Hay un truquito por ahí, ahorita si quieren lo comento rápido, pero bueno, antes de terminar antes de ir a la integral, quiero que vean más o menos en qué consistió el método, ¿verdad? ¿Cómo resuelvo algo como esto? Hago esta sustitución y convierto esta ecuación que no era exacta en una separable.
¿Sale? Los detalles que debo de tener en cuenta son esos, que cuando yo quiera la derivada de u, debo de considerar la regla de la cadena para la derivada de y, o al revés, si quiero la derivada de y, considerar la regla de la cadena para la derivada de u, ¿verdad? Entonces, normalmente la sustitución que uno utiliza se escribe de esa manera porque lo que yo quiero es traducir esta ecuación que está en términos de y y de x en una ecuación que está en términos de u y de x. ¿Vale? Y no te preocupes, Oscar, aquí estamos grabando, ¿eh? Entonces, este tipo de ecuaciones donde yo puedo hacer esto se van a llamar, vamos a ponerlo aquí abajo, homogéneas, ecuaciones homogéneas de grado alfa. ¿Sale? ¿Y cómo me doy cuenta de que son homogéneas de este grado? Pues con el señalamiento que les hice al inicio, con la observación que les hice al inicio, que vean ustedes todos los términos, y todos los términos tienen un grado absoluto, se le podría decir así en álgebra, un grado absoluto 2. ¿Sale? Término de grado 2, grado 2, grado 2, grado 2. Esta cosa de allá arriba es homogénea de grado 2. ¿Vale? Y a través de esta sustitución es que la convertimos en una ecuación separable. ¿Sale? ¿Por qué sucede esto? Pues bueno, en resumidas cuentas, porque teníamos una ecuación de este estilo y entonces la relación que había ahí en la U era esta y bueno, finalmente tenemos esta expresión en donde tenemos una x cuadrada de más, por decirlo así. ¿Sale? Y bueno, ¿cómo resolvemos esta integral? Lo vamos a poner rapidito para que no quede duda. Este tipo de integrales requieren ahí un truquito. Vean, lo vamos a poner como... creo que por ahí me comí un signo menos, hay que checarlo. ¿Sale? Lo estoy haciendo rápido porque quiero ver los métodos antes de que se me acabe el tiempo. Bueno, ¿cómo se hace eso? Tengo yo aquí la integral de 1 menos u entre u más 1, vamos a ponerle así, de u. Entonces, trato de, si quieren cambiamos signo, le vamos a dejar como u menos 1. ¿Vale? Hago la división, o sea, puedo hacer la división algebraica, la división de la casita, ¿se acuerdan ustedes? Lo puedo hacer así, no hay ningún problema, me va a quedar aquí un residuo, aquí un cociente, y puedo expresar esta fracción, que se supone que es algo así como una fracción impropia para el álgebra, en términos de una fracción mixta, y ya integro los dos pedazos, ¿sale? O sea, por acá me va a quedar a lo mejor un entero más dos, no sé qué, 2 tercios, pensando que esto es un tercio, ¿no? E integro estas dos cosas, es la idea. Pero hay otro truquito que utiliza la gente cuando tiene este tipo de expresiones, en que completamos este formato allá arriba para que se pueda hacer la división. O sea, vean, te hace lo siguiente. Si tú necesitas un u más 1 allá arriba para que puedas hacer la división, para que te dé una división entera, entonces ponemos un u más 1, aquí queda u más 1, pero para que se tenga lo que en realidad se tenía arriba, le voy a restar un 2. ¿Por qué un 2? No es que siempre sea un 2, ¿verdad? Es un 2 porque u más 1 menos 2 me da u menos 1, que es lo que yo tenía. Entonces lo que gano es que aquí ya separé la parte entera de la parte fraccional. ¿Vale? Bueno, pues me queda la integral de du, en eso se convierte esta diagonal, u más 1 entre u más 1 es un entero, y menos por menos me va a dar más. La integral saco el 2, sería du sobre u más 1, ¿verdad? Y ya está. La integral sería menos u más 2 logaritmo natural de u más 1. Más c, ¿verdad? Así hacemos esas cosas. ¿Vale? Bueno, ¿todo eso hasta aquí? No, Con profe, todo ellos, bien. ¿todo bien? Está chido el truco de esa integral. Es un trucazo, ¿verdad? Sí, la verdad sí.
Bueno, la moraleja es esa, ¿verdad? Cuando ustedes observen que son polinomios de grado alfa, entonces pueden usar esa sustitución, convierten la ecuación en otra cosa, en una separable y ya la integran. Bueno, ejemplo 2. Podemos tener ecuaciones como estas. Vean, x de y de x más... Déjenme ver si no tenía un ejemplo más bonito. Sí, este está más bonito. Es que estoy procurando, en algunos casos, hacer ejemplos que vienen como ejercicios en el libro, para que los ejemplos resueltos del libro ustedes los tengan como ejemplos adicionales, ¿vale? Bueno, tienen ustedes esa ecuación. Uno se le queda viendo fijamente y observa que tiene de y de x, que tiene y que por acá hay otra función, ¿vale? Entonces, cuando uno la observa, uno se queda pensando en que estamos hablando de una ecuación lineal, porque el formato de la ecuación lineal, ¿cuál era? De y entre dx más alguna función multiplicando la y esto era igual a alguna g, pero de x, ¿sale? Ese es más bien el inconveniente que vamos a tener, porque ya tenemos una expresión que depende de y. Bueno, pero bueno, vamos a ver qué tanto se parece esto a esto. Lo que hago primero es lo que hice siempre, dividir todo entre x cuadrada, para que desaparezca ese término de ahí. Entonces queda de y entre dx menos esto entre x cuadrada, me quedaría 2 entre x, porque se cancela una x por y aquí quedaría entonces 3 entre x cuadrada por y a la cuarta. ¿Sale, vale? ¿Sí o no? Sí, profe. Sale. Entonces, esto parece una lineal. Tengo la derivada, tengo una función que acompaña a la y, tengo algo así como la g de x, pero además tengo una potencia de la y. ¿Vale? Entonces, cuando ustedes observen este formato, o sea, ¿cómo lo voy a escribir? Digamos, si tienen este formato de x entre de y entre dx más alguna función por y igual a alguna función g multiplicada por una potencia de y, este formato de ecuaciones se les conoce como ecuaciones de Bernoulli. Es muy parecida a una ecuación lineal, solo que además tiene una potencia de y. ¿Vale? ¿Y cómo se resuelven esas cosas? Pues vamos a tratar de llevar este formato a una ecuación lineal, porque las lineales sí las sé resolver. Entonces, de lo que se trata el método es de deshacernos de esa potencia. ¿Sale? Entonces, observen lo que va a pasar si yo trato de deshacerme de la potencia algebraicamente. ¿Cómo es algebraicamente? Divido entre y cuarta todo. Entonces, entre y cuarta aquí me quedaría 1 entre y cuarta de y de x, ¿verdad? Menos 2x, 2 entre x, que era el acompañante, y este entre y cuarta me va a quedar 1 entre y cúbica. ¿Sale? Y aquí me queda 3 entre x cuadrado. ¿Sabes? Ahora, fíjense ustedes en lo que les quedó. Les quedó algo así como una ecuación lineal, o sea, el formato de la lineal sigue estando aquí, pero aquí hay algo raro. Aquí tienen potencia 3 y potencia 4. Entonces a alguien se le ocurrió, igual, que cuando ustedes derivan, por ejemplo, eh, vamos a ponerlo respecto de y. Cuando derivan y a la menos 3, ¿qué sucede con estas derivadas? Pues baja el 3, ¿verdad? Menos 3 por y a la menos 4. O sea que este vato que está aquí es probable que sea la derivada de este señor. ¿Vale? Del mismo modo en que tenemos el formato de la lineal, ¿no? En la lineal tenemos aquí la función original y aquí tenemos su derivada. ¿Sale? Si piensan ustedes en la derivada respecto de x, derivan esto implícitamente, menos 3y a la menos 4 por dy de x. Ah, ok. Entonces casi tienes ahí, fíjense, y a la menos 4, y a la menos 4, casi tienes aquí la derivada. O sea que si yo lo multiplico todo por menos 3, voy a multiplicar por menos 3, aquí me va a quedar menos 3, aquí me va a quedar más 6, ¿vale? Y todo esto por menos 3, o sea, menos 9.
Si yo escribo esto, entonces ya está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una sustitución. Fíjense, ¿cuál es la sustitución que puedo hacer? Puedo pensar a este vato como la nueva U y en ese caso yo tendría en todo esto, esto sería du de x. ¿Sale? En otras palabras, si yo la U la considero como y a la menos 3, sí, vamos a poner así, y a la menos 3, entonces el formato de la ecuación es esta, fíjense, de y sobre dx más 6 entre x por u, perdón, du, y esto es igual a menos 9 entre x cuadrada. Ahora, a todo dar, esto ya es una lineal. ¿Sí lo ven? Y lo resuelven como lineal, ¿verdad? O sea, proponen su factor integrante, que es e a la esta cosa, y ya hacen todo el desarrollo y resuelven esta ecuación lineal. ¿Vale? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ok. Entonces observen ustedes quién fue la propuesta que hicieron. Hicieron y menos 3. ¿De dónde salió el 3 y qué relación tiene con el 4? Pues bueno, ustedes van a tener siempre aquí un 1, porque es el formato, y van ustedes a dividir entre y cuarta. Entonces la u, es esto de aquí, fue la y1 que tenían entre la y cuarta, o sea, y a la 1 menos 4. Y esa es la sustitución que vamos a hacer siempre. ¿Vale? Pues aquí tienen ustedes y a la n, entonces la sustitución siempre va a ser 1 menos n. Si hacen esta sustitución, entonces van a convertir a toda la ecuación en esta cosa. ¿Sale? Y siempre pueden hacer el tratamiento que yo acabo de hacer. ¿Vale? A lo mejor hacen la derivada de esto, calculan la derivada de la u y ajustan esto a la derivada de la u. Y es una constante, ¿verdad? Así como yo multipliqué por menos 3, seguramente ustedes van a tener que multiplicar, si tienen un menos 7, todo por menos 7, ya conviertan la ecuación en una ecuación lineal. Para u, ¿verdad? Ahora, ya que se resuelven estas ecuaciones en términos de u, yo voy a tener que cambiar la variable, ¿verdad? Voy a tener que expresarla en términos de y. Lo mismo con el caso anterior, pero eso ya lo iremos viendo sobre la práctica. ¿Vale? Ahorita nada más quiero platicarles las ideas de los métodos y la teoría. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. La última sustitución que vamos a hacer es un tercer ejemplo. Y en este caso ya les voy a poner el nombre. Son sustituciones lineales. Ejemplo 3. Mediante funciones lineales, vamos a ponerlo así. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente. Si ustedes ven una ecuación de este estilo, y de x, aquí traigo yo mi acordeón esta vez porque normalmente las ecuaciones diferenciales ya no me las puedo inventar tan fácilmente. Todo va bien, dice Lalo. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, si ustedes tienen este tipo de ecuaciones, ustedes identifican que hay una especie de función lineal metida aquí. ¿Vale? O sea, cuando ustedes se den cuenta de que hay una ecuación lineal, ¿cómo son las ecuaciones lineales? Las rectas, las gráficas de las rectas en dos variables, son cosas de estas, ¿verdad? Entonces, si ustedes identifican que dentro de la ecuación hay este formato, ¿cómo sé que está este formato? Pues bueno, aquí tengo menos 2 por x, más 1 por y, más 0, y esto está elevado al cuadrado. Entonces hay una sustitución que yo voy a proponer, y la que voy a proponer es la función lineal, ¿verdad? Perdón. Esta es la sustitución que se va a proponer.
Cuando ustedes observen que en la ecuación hay una expresión de este estilo, la proponen como sustitución y entonces ven cuáles son las consecuencias, ¿sale? Normalmente va a ser de nuevo una ecuación separable. Entonces vamos a convertir a separable. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, sustituyo en este caso, bueno, estoy poniendo como la teoría. En este caso en particular, vamos a proponer a la u como menos 2x más y. ¿Sale? Entonces, hay que despejar aquí la y. Como es una función lineal, no va a haber mayor problema. Despejo la y y en este caso me va a quedar u más 2x. Puede que en las sustituciones aquí haya alguna constante más, entonces aquí también va a haber una constante. El afán que tengo yo en despejar la y es porque quiero saber quién es la de y. Aquí finalmente ya sé que es u al cuadrado, entonces dy sobre dx va a ser du sobre dx, porque acuérdense ustedes que u es una función otra vez de x y de y. Du sobre dx más 2. Y las derivadas también les van a quedar más o menos así, porque estamos hablando de funciones lineales, ¿vale? Siempre les van a quedar derivadas más constantes. Si aquí hubiera una constante, pues bueno, la derivada es 0. Entonces, reemplazo esta expresión por esto. Lo voy a escribir ahí a la derecha, a ver si cabe. dy sobre dx es du sobre dx más 2. ¿Sale? Esto es igual a la u al cuadrado menos 7. Y entonces, observen ustedes que todo lo que depende de u, seguramente lo voy a poder poner hacia la izquierda y todo lo que depende de x a la derecha. Aquí convendría, digamos, pasar este 2 de aquel lado. Tengo du sobre dx es igual a u cuadrada menos 9, porque este 2 pasa como menos 2 de aquel lado. Y entonces ya hago la resta, ¿verdad? Digo la división de u sobre u cuadrada menos 9. De este lado me va a quedar un 1 que multiplico por un dx. Dijimos que esas cosas están feas de escribirlas, entonces deberíamos de escribirlas usando la integral. ¿Sale? Y bueno, lo que viene a continuación, pues ya es algebrita de las ecuaciones, de las integraciones, ¿verdad? De este lado tengo u cuadrada menos 9, se factoriza como, digamos, binomios conjugados. Y de este lado, pues ya nada más integran la x. ¿Sale? Este método de integración es por fracciones parciales. Que ya hayamos convertido la ecuación en una ecuación más fácil de resolver, no quiere decir que no tengamos dificultades todavía en resolver esta ecuación. Pues aquí la integral todavía lleva un ratito para resolverse. Pero bueno, el problema ya es resolver la integral, ya no es tanto resolver la ecuación diferencial. ¿Sale? Entonces, en este caso, observen lo que pasó. Identifiqué una función lineal dentro de la ecuación, propuse este reemplazamiento, esta sustitución, despejo la y, calculo la derivada de y, la reemplazo aquí, reemplazo toda esta ecuación, la convierto en cosas que dependen de la u. Fíjense ustedes cómo llegué de una ecuación que depende de x y y a una ecuación que depende de u y de y, que es más sencilla y de hecho ya es separable. Esta no es separable como tal, ¿vale? Porque para separarla necesitaría yo que se pudieran disociar la x de la y, pero en un binomio al cuadrado, pues siempre van a quedar multiplicadas. ¿Sabes? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe. No, profe, todo bien. ¿Está claro? Ok, digamos que esta es una segunda parte, un apéndice a los métodos de solución de ecuaciones diferenciales que hemos visto hasta ahorita, y estoy extendiendo mi método a ecuaciones que no son lineales, no son separables, pero que yo las puedo, a través de una sustitución, verlas como tal. ¿Sale? Entonces, vamos a dejar de grabar. En próximas clases vamos a hacer ejercicios sobre esto y vamos a dejar tarea hoy para que ya vayan echándole un vistazo.